Bueno, hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva presentación de la solución Sage AutoScan. Mi nombre es Modesto Jiménez. En la parte inferior de la pantalla podéis ver mi correo electrónico, bien a través del correo o bien a través del chat. Me podéis hacer las preguntas que consideréis y luego a la finalización de la presentación contestaremos a todas las preguntas. Si alguna no me diera tiempo, pues luego a través del correo electrónico, como tengo el correo de todos, os contestaré a todos, ¿vale? Vale, como decíamos, la solución que vamos a ver es Sage AutoScan y está compuesta, en primer lugar, por un gestor documental y un módulo de contabilización automático de facturas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a aportar esta solución para un despacho? También es válido para empresa, ¿vale? Que he visto que también hay algún asistente que forma parte de empresa, ¿vale? Vale, pues ¿qué aporta, qué beneficios aporta en este caso la solución? Bueno, pues en primer lugar, reducción de tiempo para todo nuestro personal. ¿Vale? El sistema lo que será capaz es de extraer los datos contables de una factura sin necesidad de crear plantillas y sin aprendizaje previo. Y además el sistema creará automáticamente el asiento contable dentro de Sage Despacho Connect, ¿vale? Y bueno, si fueras empresa de Sage 200, ¿vale? Pero lo importante es que todo lo que veamos aquí, el sistema cuando sea capaz de extraer esos datos generará el asiento de manera automática. ¿Vale? Por otro lado, otra de las ventajas que tenéis es un aumento de la productividad, porque el sistema nos va a permitir liberar a los usuarios de ciertas tareas. ¿Vale? Una de ellas, por ejemplo, podrá ser, como hemos comentado, que la solución está compuesta por dos partes, por una parte la gestión documental y por otro lado la parte de contabilización. El sistema nos va a permitir, por ejemplo, localizar una factura, ¿vale? Ya no por un dato contable, sino ante el requerimiento de un cliente del despacho, aunque nos pida, por ejemplo, localización de una factura de un artículo concreto, ya veréis lo fácil y lo sencillo que es identificar y localizar una factura, ¿vale? Sobre todo en aquellos despachos que lleváis la custodia de las facturas de vuestros clientes, ¿vale? Y ya veréis también, otro de los ejemplos que pondremos también en la demostración, es qué fácil va a ser localizar un conjunto de facturas y además acompañarlo de un listado cuando tengamos una inspección de Hacienda, un requerimiento, una auditoría y demás, ¿vale? Entonces veremos también cómo podemos mejorar en este caso los procesos dentro del despacho. Vale, otra de las cosas que minimizaremos al máximo es el hecho de la comisión de errores, porque, como veréis, el sistema no requiere de picar ningún dato. Entonces, los días estos previos de cierre de impuestos, que estamos a tope de trabajo y estamos ahí desde primera hora de la mañana hasta las 12 de la noche picando datos, ya veréis como en este caso se reducen mucho los errores porque yo no voy a tener que picar esos datos manualmente. Ya veréis cómo el sistema lo hace de manera automática. Y otra cosa también a tener en cuenta es que todos los procesos que vais a ver a continuación se desarrollan en local, es decir, el sistema no requiere de ningún servicio que esté funcionando en la nube, ¿vale? Todo se desarrollará en los propios ordenadores o servidores del despacho, ¿vale? Venga, vale, pues vamos a ver el sistema funcionando en tiempo real. Vale, pues vamos a ver un poco el día a día de una gestoría, de un despacho, ¿vale? Venga, al despacho nos llegarán facturas de distintos medios, o bien porque nos las hace llegar nuestro cliente en papel, o bien porque nos las mandan por correo electrónico, o porque un cliente nuestro las ha digitalizado y nos ha llevado al despacho un pendrive que contiene todas las facturas de compra y de venta y demás. Vale. En primer lugar, que sepáis que yo no necesito andar separando las facturas ni por cliente ni por proveedor. De hecho, el ejemplo que vamos a ver ahora, veis aquí unas cuantas facturas. Primero mostraros que también el sistema es capaz de leer distintos tipos de archivos, es decir, estos veis que son PDF, TIFF, JPG, y curiosamente además en este caso están mezclados distintos clientes del despacho y distintos de sus proveedores. Bueno, pues como vais a ver, vamos a alimentar todo junto y el efecto sería que o bien dentro de esta carpeta, que es la entrada de compras, de facturas de compra, lo que decíamos, o bien porque el equipo multifunción está apuntando un botón que está digitalizando aquí dentro, o bien porque un escáner lo está dejando aquí dentro, o bien porque acabo de recibir unas facturas por correo electrónico y las deposito en esta carpeta. Bueno, la primera tarea que vais a ver que hace el sistema, que es una tarea desatendida, es el procedimiento de captura. Todas las facturas empezaréis a ver que empiezan a desaparecer, con lo cual, de una en una, irán entrando dentro del sistema de gestión documental. Y como decía, no necesito, ya habéis visto que he metido distintas facturas, y yo no he necesitado hacer la separación ni por cliente del despacho ni por cada uno de sus proveedores. He metido todo junto. ¿Vale? Vale, entonces el sistema está haciendo el procedimiento de captura, vamos a verlo. La siguiente tarea que hace el sistema es el procedimiento, que también he desatendido, de indexación. Vale. Dos OCRs, es decir, dos sistemas de reconocimiento óptico de caracteres están trabajando y uno de ellos lo que hará será
leerse todos los datos contables que aparecen dentro de cada factura, y el otro OCR lo que está haciendo es analizando todas las palabras que tienen los documentos, para lo que decíamos antes, ante un requerimiento de uno de nuestros clientes para que le informemos a quién le ha comprado determinado artículo, se lo podamos hacer de manera inmediata y sin necesidad de filtrarlo, ¿vale? Venga. Vamos a entrar en el módulo de contabilización automática de facturas, aunque el sistema sigue trabajando, ¿veis? Tiene que llevarse todavía un par de ellas, pero vamos a empezar a trabajar. Vale, este es el módulo que estáis viendo, es el módulo de contabilización automática de facturas. Ya veremos cómo habrá dos maneras de validar una factura. De manera semiautomática, digo semiautomática porque ya veréis cómo en el peor de los casos no tengo que picar ni un solo dato, y ya veréis en cuántas de las facturas podremos automatizar el proceso para que el sistema lo haga todo de manera automática sin tener que ni siquiera presentarme la factura para comprobarla, ¿vale? Venga, entonces, primera tarea que realizamos cuando se hace la instalación de la solución es hacer un volcado de la base de datos del plan contable que tengamos en Sage Despachos Connect. Porque cuando mandamos la información para hacer el asiento de manera automática, no solamente vamos a mandarle a Sage la información que hemos sido capaz de leer dentro de la factura, sino además que le mandaremos la relación contable que hay entre cliente y proveedor, ¿vale? Bueno, pues como veis ya he identificado algunas de las facturas, empezamos a trabajar. Hacemos doble clic. ¿Veis? Aquí tenemos, en este caso también ha terminado, pero ya veréis dentro de una... Ah, por cierto, otra cosa también. Hasta cierto punto es habitual dentro de los despachos que los distintos gestores lleven asignada la contabilización de distintas empresas. Bueno, si eso fuera así, también veréis que podemos establecer, ¿veis? Aquí ya tenemos, si pulso donde pone todas las empresas, ¿veis? El sistema ya me ha identificado que hay facturas de momento de tres clientes del despacho distintos. Pero si el usuario que ha iniciado en este momento la sesión, que es el usuario Modesto, tiene identificado que de todas estas empresas yo solamente llevo la contabilidad de Mermida, ¿para qué quiero yo ver aquí 300, 400 facturas en un día si mías solamente son 25? Pulso donde pone mis empresas y el sistema solamente me muestra las mías, ¿vale? Que me voy de vacaciones o estoy enfermo, bueno, pues alguien podrá coger el control de todas las facturas pulsando donde pone todas las empresas, ¿vale? Venga. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar con ello. Venga, elegimos una empresa cualquiera del despacho, hacemos doble clic y el sistema nos muestra la imagen de la factura. Vale. Siempre que veamos un recuadro en amarillo, ¿veis? El sistema analiza los datos contables de una factura, como decíamos antes, sin necesidad de plantillas y sin reconocimiento previo del documento, ¿vale? ¿Qué es lo que hace en este caso? El sistema ya está parametrizado para buscar esa información, ¿vale? Entonces, para que sepáis cómo funciona, siempre que nos encontremos un campo de color amarillo, que se convierte en brillante cuando estoy en el dato concreto, ¿vale? Si ahora pulso donde pone el CIF del proveedor, me pondrá esto en amarillo más brillante, ¿vale? Entonces, siempre que veamos un campo de color amarillo, eso querrá decir que el sistema ha identificado el campo sin necesidad de ninguna ayuda. Si nos encontramos un campo que en lugar de amarillo está en color verde, que alguno aparecerá luego por ahí en la demostración, en las facturas, eso será porque la primera vez que el sistema localizó esa factura, no supo qué hacer con ese campo y nosotros le enseñamos dónde estaba. Ya lo veréis lo que sencillo es. Vale, entonces, ¿cómo funciona el sistema en aquellas facturas que haya que validar de manera semiautomática? Digo semiautomática porque esta la voy a comprobar, pero si veis, están todos los datos ya añadidos, ¿vale? Entonces, como os dais cuenta aquí, esta factura precisamente no tiene muy buena calidad, que digamos, ¿veis? Una factura que... Y ojo, es una fotografía hecha en color, como veis aquí, este documento en color, pero la factura debía ser, pues eso, o la copia rosa o azul del documento y además fotocopiada en blanco y negro, con lo cual veis que tiene un aspecto un poco malo, ¿vale? Pero aún así, como veis, están todos los datos perfectamente identificados. Claro, dejar que el sistema contabilice de manera automática una factura con esta calidad, pues a veces es un poco arriesgado. Entonces vamos a ver lo que decíamos, de manera semiautomática, qué es lo que tengo que hacer. Vale. Como decíamos, nos ponemos en el primer campo y comprobamos, ¿veis? Se pone el dato este en amarillo, que además coincide con esta ventanita, ¿veis? Vale, pues entonces, esta ventana que muestra lo que el campo en amarillo brillante tiene en ese momento, esto es imagen. Y esto que veis en esta ventana es el texto que yo le voy a mandar para que genere el asiento de manera automática a Sage Despachos Connect. Lo único que tengo que comprobar que es, bueno, pues que el programa ha hecho bien su trabajo, es decir, que esto, y comprobándolo aquí o aquí, que es imagen, coincide con el texto. Y digo, por eso decíamos antes en la presentación que se minimizan mucho los errores porque yo no tengo que tocar en absoluto el teclado numérico. Lo único que yo tengo que hacer en este caso es tocar el tabulador e ir avanzando de campo, que ni siquiera hace falta que vaya pasando por todos los campos, ¿vale? Hay gente que tiene una segunda pantalla, tiene la visualización de la factura
que se ve entera y no hace falta ni siquiera que vaya dando el salto por los campos. Pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona el sistema, ¿vale? En este caso, lo que decíamos, me pongo en el primer sitio, compruebo imagen que coincide con texto y la única tecla que toco es el tabulador. Vamos avanzando, el número de contador, el CID del proveedor, número de factura, fecha. Cuando el importe no está visible, como es ahora, cuando dé al tabulador, la factura se moverá automáticamente para arriba para mostrarme en pantalla el dato, ¿vale? El IVA, el total. Si apareciera en la factura la fecha de vencimiento, aquí me la mostraría, luego ya veremos alguna factura que lo tiene. Y podemos establecer 3 tipos de fecha contable, basada en periodos de impuestos en cuanto a trimestres, por ejemplo, o por ejemplo las facturas que entren posteriores al 30 de mayo le ponemos fecha de contable 15 de junio, por ejemplo, o le podemos poner una fecha fija o la fecha actual, ¿vale? Perdón. Pulsar o darle a aceptar, pulsar F4 o darle a aceptar para indicarle al programa que los datos los ha reconocido correctamente, y volvemos a pulsar en el mismo botón, es decir, o pulsar para validar o pulsar F4 para generar el fichero que hará el asiento de manera automática, ¿vale? Entonces, voy a retroceder un segundito para comentaros. Es decir, cuando yo mande el fichero que contiene la información contable de la factura, lo que decíamos, no solamente va a ir en ese fichero la información que he leído que contiene el documento de factura, sino que además incorporaremos a ese fichero la relación contable que hay entre cliente y proveedor. Por eso decía, primera tarea, volcado de la base de datos del plan contable de SAGE, porque este programa luego hablará el mismo idioma que SAGE, ¿vale? Venga, entonces lo que decíamos, aceptar para decirle que los datos son buenos y validar para generar el asiento contable. Venga, seguimos con las distintas facturas. Vale, ¿qué ocurre cuando la factura es todo lo contrario a que hemos visto antes? ¿Vale? Es decir, cuando una factura tiene muy buena calidad. Vamos a meter alguna factura más, porque también otra de las cosas que nos va a permitir el sistema es detectar facturas duplicadas, ¿vale? Entonces vamos a meter alguna factura más para que cuando la vayamos a validar nos indique que la factura está duplicada, que también nos ayuda en ese caso. Vale, entonces, ¿qué ocurre cuando una factura es todo lo contrario a la que hemos visto antes? ¿Veis? Aquí además vemos un campo en verde. Es decir, lo que decíamos antes, de dejar que una factura de muy mala calidad se procese y se contabilice de manera automática, pues a veces es un poco arriesgado. Pero ¿qué ocurre si la factura que yo recibo es de muy buena calidad? Primero, porque la puedo haber recibido a través del correo electrónico del proveedor de mi cliente y esa factura nunca ha sido papel, ¿vale? Como es el caso este. O bien, que aunque haya sido papel, los medios que cuenta la gestoría para digitalizar los documentos pues suelen ser bastante mejores en muchos casos de lo que el propio cliente tiene, ¿vale? Entonces, en este caso podemos hacer 2 cosas. Ahora os cuento un poco el tema de la parte verde, pero vamos a ver cómo podemos automatizar el proceso de la contabilización. Donde pone aquí facturas OK, que en este caso pone 0, porque borro las facturas, lógicamente, después de cada una de las demostraciones. Si en lugar de 0 aquí pusiera 5, por ejemplo, o 10, este número querría decir que anteriores a esta factura de Telefónica se han validado 10 o 5, las que pongo aquí, 5 facturas de Telefónica en las cuales no he tenido que corregir manualmente ninguno de sus datos. Bueno, pues una forma de pasarlas a modo automático, le podemos decir al sistema, mira, cuando aquí alcancemos un número de facturas OK, 5, 10, 15, la que vosotros queráis, 15 facturas de Telefónica consecutivas, es decir, si yo voy por la factura 14 y tengo que corregir un solo dato, el contador este se pondrá a 0, ¿vale? Bueno, pues si yo le digo al sistema que cuando alcance un número de 15 consecutivas correctas sin que haya tenido que corregir ningún dato, le podemos decir al sistema que a partir de ese momento las facturas de ese proveedor me las ponga en automático. A partir de ese momento ya no vería más la factura. O directamente le podemos decir, ¿para qué voy a esperar 15 facturas si en este caso el sistema no va a fallar nunca, porque la factura viene en PDF? Me iría al proveedor concreto, ¿vale? Por ejemplo, PP Mobile, que tenemos alguna por ahí, y le diría facturas que entren de PP Mobile, que las procese de manera automática. Entonces, esas facturas no las veríamos más. En mi caso luego las veremos, pero porque yo no tengo enlace con ningún programa contable, sino esta factura de este proveedor automáticamente las generaría el asiento sin que yo intervenga, ¿vale? Venga. Vale, datos que tenemos en verde. Antes hablábamos de que si los datos están en amarillo, el sistema identificó el campo de manera automática. Bueno, aquí el hecho de que aparezca la palabra fusión a continuación de la palabra factura, pues no ayuda mucho en este caso al sistema. ¿Cómo le enseñamos la primera vez? Porque ya habéis visto que no tengo ningún campo en rojo, con lo cual el sistema lo ha identificado perfectamente, pero me lo ha pintado en verde. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues la primera vez que metí una factura de Telefónica,
este campo no le supo localizar. ¿Cómo lo hice? Bueno, en primer lugar comentaros que como el sistema tiene dos OCRs trabajando, si yo hago doble clic en cualquier palabra, me lo pondrá en verde y aquí me indica qué palabra es la que ha sido capaz de leer. Bueno, pues en este caso, para yo localizar el campo correspondiente al número de factura, ni siquiera hará falta que escriba. Hago doble clic, me lo pondrá en verde para que sepa a qué le ha pasado el OCR. Y aquí tengo la palabra que ha sido capaz de leer, con lo cual veis que coincide perfectamente. Y lo que le dije la primera vez que ocurrió esto es que esto correspondía al número de factura. Fijaros lo que pregunta. Proveedor Telefónica de España. ¿Desea asignar esta zona para el campo número de factura para todas? Que fue lo que hice la primera vez. Como le dije que sí, ahora el sistema localiza el campo, pero lo pinta de color verde para que sepa que ese dato en principio no le conocía y le enseñamos nosotros. Venga, vamos a validar la factura. ¿Vale? El CIF del cliente del despacho, número de contador, el CIF en posición vertical. Por cierto, el sistema no tiene ningún problema de localizar un CIF, como veis aquí, en posición vertical. Número de factura, fecha, importes. Aquí no aparece fecha de vencimiento, ya tenemos alguna por ahí. Aceptar para decir que los datos son buenos y validar para generar el fichero que hará el asiento contable. ¿Vale? Venga. Otra factura también, que igual, esta factura es la que decíamos antes de PP Mobile, que si yo tuviera enlace, como le tengo dicho que las facturas de PP Mobile las quiero en automático, esta factura ni la habría visto. Venga, como no tengo enlace con nadie, vamos a comprobarla. Además que en este caso aparece un dato nuevo, un concepto que es la fecha de vencimiento. Vamos al tabulador, número de contador, el CIF, como veis, sin ningún problema de localizar un CIF en posición vertical, número de factura, la fecha, los importes, fecha de vencimiento, que aparece un concepto nuevo que lo tenéis perfectamente identificado en color amarillo, aceptar y validar. Vale, factura con una retención. Vale, el sistema podrá detectar retenciones, recargos de equivalencia, facturas rectificativas y abonos, incluso aunque tengan importes positivos. Vale, si metemos sin querer, porque nuestro cliente nos ha dado cuenta, o sí, y nos ha mandado una factura que ya habíamos contabilizado, ya veréis cómo el sistema nos avisa para que sepamos que esa factura ya fue contabilizada. Venga, vamos a contabilizar esta. Bueno, esta factura tiene, lo que hemos dicho, una retención. Vamos a ver cómo la procesa. El contador, el CIF del proveedor, fecha, el número de factura. Vale, cuando tengamos un desglose de IVAs o un desglose de la retención, como no me cabe en la ventanita esta que aparece aquí, el sistema me resaltará todos estos datos en amarillo para que la vista sin querer vaya a buscar el campo y lo pueda comprobar. ¿Vale? Vamos al tabulador, la fecha, y ahora veis, está en blanco, pero me acaba de resaltar todo esto en amarillo brillante y aquí puedo comprobar los datos, 1160, 243, 1229 y abajo, como veis, perfectamente recuadrado, una retención al 15% de 174 euros. Aceptar y validar. Vale, esta la dejamos, que es la que hemos metido antes duplicada, ¿veis? Que es la misma de antes, para que veáis cómo el sistema nos ayuda. Vale, vamos a otra de las empresas. Como veis, el sistema, ¿veis? Si yo quiero ver todas lo que decíamos antes, todas las facturas del despacho, pulso en todas las empresas y aquí veo todas. Pero como yo, usuario modesto, solamente llevo a MMI Informática, si pulso donde pone mis empresas, solamente veo las facturas mías. ¿Vale? Venga. Vale, vamos a ver las tres facturas de MMI Informática. Vale, como decíamos antes, abono o facturas rectificativas. El sistema lo detecta perfectamente. Aquí en este caso ni siquiera me hace ninguna advertencia. ¿Por qué? Porque el emisor de la factura ya me ha identificado los datos en negativo, con lo cual el sistema me lo ha traducido aquí perfectamente y ya está. Si la factura estuviera, el abono o la factura rectificativa, los importes estuvieran en positivo, tan fácil como pulsar en un enlace que aparece arriba que pondrá forzar importes negativos y ni siquiera el gestor tendrá que cambiar el signo menos a los importes, directamente se cambiarán solos. ¿Vale? Venga, vamos a contabilizarla. El CIF del cliente del despacho, el CIF del proveedor, número de factura, la fecha, importes en negativo, indicados por el sistema de manera automática, aceptar y validar. Bueno, esta y la factura siguiente gustan mucho en los despachos. De hecho, además esta es que además está falseada la factura a petición de una gestoría, ¿vale? Porque pedía, oye, no podemos hacer que todas las facturas no tengamos que supervisar ninguna. Quizá esta no es el mejor ejemplo, porque si os dais cuenta tiene hasta los importes cortados, ¿vale? Entonces, para hacer un poco lo que nos pedía ese despacho, pues intentamos engañar al programa, a ver cómo se comportaba. Y con Tipex ocultamos, de hecho está oculto, ¿vale? Los datos correspondientes al importe total. De hecho, acordaros, si yo hago doble clic en cualquier palabra, ¿veis? Me lee la palabra que ha reconocido. Con lo cual, si hago eso mismo en los importes, como veis, no ayuda en nada porque solamente lee 62. Entonces, esto no valdría para nada para contabilizar. Bueno, vamos a dejar esto en stand-by y os cuento el dato en verde, que acaba de aparecer un dato en verde, ¿vale?
Aquí cuando metimos esta factura, el sistema fue incapaz de localizar el campo número de factura. Bien, es verdad que ahora no es culpa suya. Esto que veis aquí es el ticket del Leroy Merlin que está grapado encima de la factura. Con tan mala suerte que al graparlo hemos ocultado una palabra fundamental para el reconocimiento de un campo, que es la palabra factura, que estaría aquí debajo. Con lo cual el programa no supo identificar el campo. ¿Cómo lo hicimos? Igual que siempre, doble clic. Ni siquiera hace falta que escriba nada. Solamente indicarle que esto corresponde al número de factura. Me vuelve a preguntar si quiero asignar este campo para el número de factura en toda la factura del Leroy Merlin y listo. Vale. A título de curiosidad, un par de días después, 2 o 3 días después de hacer esta demostración, fui a otro despacho a hacer una demo personalizada y me dieron una factura del Leroy Merlin. Pero esa factura del Leroy Merlin que me dieron ya no tenía el ticket grapado. ¿Vale? Entonces, en ese caso, que sepáis que ocurre, que es que si yo meto una factura del Leroy Merlin en la cual el campo, o mejor dicho, la palabra factura se lee perfectamente, este campo no le pintará de color verde, sino lo pintará de color amarillo. Porque el programa primero lo que hace es intentar localizar un campo por sus propios medios. Y si no puede, como es el caso porque está oculta la palabra factura, recordará lo que nosotros le enseñamos. ¿Vale? Venga, entonces eso simplemente a modo de curiosidad. Vale, porque lo que decía, aquí la petición de la gestoría fue intentar engañar al programa a ver cómo se comportaba. Bueno, con lo cual ocultamos con tipes esto. Bueno, si os fijáis en el margen izquierdo donde están los importes, el sistema no tiene ningún error, es decir, no pone ningún campo en rojo y además aquí aparece un dato que es el importe correcto de lo que le aparece en la factura. Entonces, ¿cómo actúa el programa? Muy fácil. Lo primero que ha detectado es esto, es el IVA de esta factura que está al 21%. Y el sistema ha comprobado esta factura que 2 de los 3 datos, es decir, no este que no puede con él, sino estos 2 datos son correctos. Con lo cual, ¿el sistema qué ha hecho? Pues ha realizado sus propios cálculos. Es verdad que el programa es incapaz de leer lo que aparece en este dato, en este campo, porque entre otras cosas no se puede leer, pero lo que sí que sabe es que para contabilizar correctamente esta factura, el importe que debe reflejar en el total es de 62,75, que lo habrá hecho por sus propios cálculos, así que, aunque le intentamos engañar, en este caso no sirvió de nada, ¿vale? Así que aceptar para decirle que los datos son buenos y validar para generar el asiento. Vale, y esta factura también gusta mucho. ¿Por qué? Es una factura hecha en un formato de ticket, una factura de Mercadona. Antes decíamos en la presentación que el sistema buscará la información contable de una factura sin necesidad de crear plantillas. Este es el mejor ejemplo. Aquí veis los datos correspondientes a la factura, el número de factura, la fecha, el desglose de los 3 tipos de IVA perfectamente identificado, con lo cual entenderéis que si yo hubiera creado una plantilla para las facturas de Mercadona, si la factura esta correspondiera a 5 líneas, todo esto que veis aquí estaría aquí debajo. Y si la factura en lugar de ser de 20 o las que tenga esta es de 50, esta información que veis aquí estaría pues en la parte de abajo del todo. Entonces sería un poco absurdo haber creado una plantilla para un dato que va a ser totalmente movible, ¿vale? Entonces este es el mejor ejemplo para que entendáis que el sistema no está basado en plantillas. Venga, comprobamos la factura, vamos al tabulador, número de orden, CIF de Mercadona, número de factura, fecha, importes de los 3, igual que no cogía en la ventanita el desglose de la retención, tampoco cabe el desglose de los 3 tipos de IVA, pero me resalta todo en amarillo brillante, como veis aquí, y aquí puedo comprobar perfectamente que el sistema ha anotado el desglose en las 3 líneas, al 21, al 10 y al 4, 67,30 total de la factura, aceptar y validar. Vale, y vamos a ver qué ocurre, cómo nos ayuda el sistema cuando intentamos contabilizar una factura que ya estaba contabilizada, es decir, no solamente nos va a ayudar en la parte contable, es decir, a nivel de datos económicos, sino que además, como el sistema está basado en un gestor documental, el sistema además nos mostrará en el gestor documental, que es este módulo que tenemos aquí, la imagen correspondiente a la factura que en su momento valide. ¿Vale? Venga, vamos a hacerlo. Bueno, ya sabéis que los datos son los mismos que antes, lo queréis comprobar lo podemos comprobar si queréis. El CIF, número de factura, la fecha, importes. Cuando voy a darle a aceptar para validar esta factura, el sistema me hará una advertencia. Factura duplicada. Vale, el sistema dice, se han detectado documentos que se han validado previamente en los que coinciden cliente-proveedor, el año de la fecha y número de factura. El documento duplicado en el gestor documental es este. Bueno, pues
lo que decía, no solamente es que tengo la ventaja de poder comprobar los datos contables en lo que estoy a punto de contabilizar y lo ya contabilizado, sino que además puedo ver hasta la propia imagen de la factura. Pulsamos donde pone ver duplicados, el gestor documental me pondrá naranja como que ha encontrado un documento, ¿veis? Aquí está. Y cuando abra el gestor documental me mostrará la imagen de la factura que he contabilizado en su momento y que ya he trasladado los datos a SAGE Despachos, con lo cual esta factura me iría al módulo de contabilización automático de facturas y en este caso lo que procede es moverlas a duplicada y esta factura no se habría tenido en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues la tarea tan tediosa del picado de datos que tenemos que sufrir los días previos de impuestos y bueno, en general, una tarea que es puramente mecánica, ya habría terminado, ¿vale? Entonces, además de lo que hemos visto, podremos contabilizar facturas si estas facturas nos vienen en un listado de Excel. Lo normal es que nos encontremos este tipo de facturas que sean de venta, ¿vale? Pero os cuento un poco de manera rápida cómo funciona. Vale. Imaginaros que las ventas de un trimestre de un cliente mío me las hace llegar en lugar de las imágenes en un listado de Excel. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Prueba de importación en este caso. Vale. Teclearíamos el cliente que fuera. Y dos cosas a tener en cuenta. No importa en absoluto la estructura que me mande mi cliente con ese Excel. Dos cosas importantes. En primer lugar, que venga toda la información, es decir, que el Excel contenga toda la información que yo necesito para hacer el asiento, ¿vale? Y en segundo lugar, que no me cambie de ubicación los datos porque el primer día cuando yo reciba esto, imaginaros que en lugar de 4 aquí hay 400 líneas y estas son las ventas de mi cliente de un trimestre. Voy a borrar esto para que veáis cómo funciona. Os decía, no importa dónde vengan ubicados los datos, porque el primer día yo le voy a enseñar al programa dónde está cada uno. Pulsaremos aquí y le diremos al sistema, mira, lo que nos encontremos aquí corresponde a la fecha de factura. Lo que nos encontremos aquí corresponde con el nombre del cliente y lo que nos encontremos aquí corresponde con el CIF y así sucesivamente hasta informarle al programa qué contiene cada uno de los campos del Excel. Entonces, importante que vengan toda la información para poder generar el asiento y en segundo lugar, para evitarnos la molestia de tener que volver a corregir nada, que el trimestre siguiente, cuando me mande mi cliente ese Excel, que no me cambie nada de ubicación. En este caso, cada una de las líneas correspondería a una factura y los asientos correspondientes a todas estas líneas serían de manera automática, sin que tenga que intervenir para nada el gestor. Entonces, recordar, formas de contabilización sin que tengamos que utilizar nada, de manera totalmente automática, listado de Excel o cuando las facturas vienen en buena calidad, bien porque el emisor de la factura ya las manda en PDF o bien porque a la hora de digitalizarla vosotros veis que tienen una calidad aceptable, ¿vale? Cuando los documentos son de mala calidad, en este caso la forma de contabilizarlo más aconsejable sería de manera semiautomática, como hemos visto. Es decir, yo no digo semiautomática porque yo no escribiré ni un dato, solamente comprobaré que alguien, es decir, el programa, los ha escrito correctamente. ¿Vale? Bueno, pues en lo relativo a la parte de contabilización automática de facturas, este módulo ya habría dejado de trabajar. ¿Vale? Vamos a ver ahora, como decíamos en la presentación, qué ventaja tenemos de manera complementaria. Lo que decíamos, el sistema está basado en... Por un lado, por cierto, se me ha olvidado comentaros una cosa, ahora lo vemos. Por un lado eso, un gestor documental y un módulo de contabilización automática de facturas. Un detalle solo que se me había olvidado comentaros. Decíamos eso, que primera tarea que hacemos es hacer un volcado de la base de datos del plan contable de SAGE. ¿Qué ocurre si ya llevamos trabajando con el sistema un par de meses y en el mes de julio recibimos una factura de un nuevo proveedor de uno de los clientes del despacho? Bueno, pues tan fácil como que le demos de alta en este programa, en el módulo de contabilización, y cuando se mande el fichero con los datos contables, además de generar el asiento, lo que haremos será dar de alta el nuevo proveedor en SAGE Despacho con él, sin tener que hacer la doble tarea de darle de alta primero aquí y luego en SAGE. ¿Vale? Entonces, que sepáis eso. Nuevo proveedor o nuevo cliente, lo doy de alta aquí y se replicará en SAGE. ¿Vale? Venga. Vale, pues como decíamos... Sistema compuesto por un gestor documental y el módulo que acabábamos de ver, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora qué beneficios le va a aportar al despacho el hecho de tener un gestor documental que lo podemos derivar a la parte contable o a cualquier otro área documental que se os ocurra dentro del despacho. Estará incluido, lógicamente. Entonces, tendremos aquí, podemos destinarlo al área laboral, fiscal, contable, que ya hemos dicho, si en el despacho tenéis correduría de seguros, si lleváis tráfico, cualquier cosa que se os ocurra, ya veréis ahora las distintas opciones que tenemos para poder utilizar
un potentísimo gestor documental, que ahora lo veréis, para cualquier cosa que se os ocurra dentro del despacho. Inicialmente vamos a mostrar qué ayudas, y también a modo de ejemplo lo que hemos dicho en la presentación, vamos a utilizar el gestor documental asociado a las facturas que hemos metido antes, ¿vale? Pero luego ya veréis cómo podemos, tenemos distintos ejemplos también para ver cómo el sistema podemos utilizarle para otras áreas, por ejemplo, laboral. Venga, vale, pues vamos a hacer un ejemplo, que suelo comentarlo en todas las presentaciones. En primer lugar, imaginaros que mañana, el día de cierre de impuestos, que es cuando más trabajo tenéis en el despacho, se incorporará una nueva persona para trabajar con vosotros, ¿vale? Perdón. Suponemos en este caso que la gestoría, el despacho, lleva la custodia de las facturas de sus clientes, ¿vale? Y en este caso os llama uno de vuestros clientes para pediros que le informéis, que podéis informarle de a qué proveedor le ha comprado determinado artículo. Jolín, pues ahora con el trabajo que tenemos el día de cierre de impuestos, bueno, pues vamos a ver la persona que se ha incorporado nueva, que no tiene ni idea de manejar ni SAGE ni un gestor documental, para que por lo menos os pueda ayudar. Esto lo comento para que veáis la sencillez de uso, aunque luego ya veremos que se pueden hacer muchas cosas, pero incluso alguien que jamás haya visto un gestor documental, ni siquiera sepa cómo funciona, ya veréis a ver cómo puede utilizar la solución en este caso, ¿vale? Venga, a modo de ejemplo, imaginaros que os llama al despacho un cliente vuestro que es Emermide Informática, ¿vale? Y os pide que le mandéis información de a qué proveedor le ha comprado, por ejemplo, Azafrán Carmencita. Oye, mira, pues a ver si el nuevo puede echar una mano, porque estamos a tope de trabajo. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, como yo soy el nuevo en este caso y no tengo ni idea de manejar el gestor documental, ni sé dónde están ni carpetas de factura ni nada, como voy a buscar un documento que seguramente esté en facturas de compra, pero no sé dónde está, lo que le voy a decir al sistema es que me busque un documento que puede estar guardado en cualquier parte del gestor documental. Y en este caso voy a buscar unas palabras que aparecen dentro del documento, pero no quiero un dato contable, quiero una línea de factura, con lo cual le digo que me busque por contenido del documento. Vale, la empresa que me ha llamado para hacerme la petición es Emermide Informática, con lo cual, ¿qué palabra estoy seguro de que aparecerá dentro de una factura? Pues casi con toda probabilidad la palabra Hermida. Y la línea que me pide Emermide Informática es Azafrán Carmencita. Bueno, que sepáis que el sistema tiene auditoría y trazabilidad de los documentos. Entonces, si esta persona que acaba de incorporarse al despacho y que le va a dar la solución a Emermide Informática de a quién le ha comprado esta mercancía, este producto, si tiene permiso para ver ese documento, tan fácil como darle a buscar y el sistema me localizará aquellos documentos que contienen las tres palabras, estén donde estén. Evidentemente, era previsible que estuviera en la carpeta facturas de compra, pero yo ni siquiera lo sabía, ¿vale? Bueno, pues estos dos documentos contienen esas tres palabras. Abrimos uno de ellos cualquiera y en amarillo tendremos resaltadas las tres palabras clave para la búsqueda, que es el cliente, que era Emermide Informática, y el artículo que quiero saber a quién se lo he comprado, que es Azafrán Carmencita. Oye, pues mira, realmente se lo compraste a Topcar. Oye, ¿por qué no me lo envías por correo electrónico? Fijaros qué fácil. Archivo, enviar por correo electrónico, documento seleccionado, es decir, voy a extraer de todas las facturas de compra que yo tenga este documento concreto, lo voy a convertir a PDF y el sistema me lo va a insertar como archivo adjunto dentro del Outlook para que se lo pueda mandar a quien me lo ha solicitado de Emermide Informática y por fin pueda saber a quién le compró el famoso Azafrán Carmencita. Aquí tenemos el Outlook abierto con el archivo que contiene el famoso Azafrán Carmencita. ¿Vale? Entonces ya veis que para cualquier usuario del despacho, ¿vale? E incluso una persona que acabara de incorporarse, veis lo sencillo que es acceder a la documentación, ¿vale? Hay veces que los gestores documentales intimidan un poco al usuario. Joder, ahora tengo que aprender a manejar un software y sobre todo si es una persona que es nueva. Tengo que aprender a manejar SAGE si acabo de entrar, aprender a manejar el gestor documental. Bueno, pues ya habéis visto que podemos hacer algo tan sencillo como eso, ¿vale? Venga. Aunque podemos hacer muchas más cosas, lógicamente, voy a devolverle la vista tradicional a la solución. Vale. Esto sería lo que veríamos habitualmente cuando accedemos a la solución y ya hemos visto una de las posibles variables de cómo localizar un documento basado en una línea de factura. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues vamos a organizar las facturas. Venga. Si yo me metiera ahora mismo en la carpeta facturas de compra, ¿vale? De aquí para que me busque toda la carpeta de facturas de compra. ¿Veis? Tenemos aquí facturas de compra y aquí me dice que tengo ahora mismo 30 documentos. Imaginaros en vuestro caso, dentro de un año trabajando con esta solución, aquí en lugar de 30 podía haber perfectamente 30.000 documentos, ¿vale? Joder, imaginaos que esto fuera Windows, que yo tengo una carpeta
en el despacho de Windows que se llama facturas de compra y tengo dentro de esa carpeta metidos 30.000 documentos mezclados, distintos clientes, distintos proveedores, distintos años fiscales. Madre mía, esto no hay ni por dónde cogerlo. Bueno, vamos a ver cómo el sistema nos ayuda. Venga, vamos a decirle al sistema, aunque tenemos algunos filtros ya establecidos en función de las peticiones de las distintas gestorías, ¿vale? En la parte contable vamos a decirle al sistema que, veis lo que decía, podemos hacer un filtro por empresa, por año, por trimestre, por empresa, por proveedor, por año. Vamos a hacer ahora una en tiempo real, que no hay nada no hay nada filtrado, para que veáis lo rápido que podemos hacer un filtro. Es decir, de esas posibles 30.000 facturas que tuvierais en el despacho, ¿cómo podemos clasificarla? Bueno, vale, pues vamos a darle un poco de coherencia a lo que hemos visto. Vale, esas 30.000 facturas las quiero ver clasificadas en primer lugar por cada uno de los clientes del despacho, donde pone nombre, arrastramos donde pone búsqueda personalizada y ya tengo aquí habría una lista de tantos clientes como tuvierais en el despacho. Si tenéis 150, aquí habría un máximo de 150 compradores en este caso. Vale. Además de clasificarlo por cada uno de los clientes del despacho, lo quiero ver filtrado por cada uno de sus distintos proveedores, donde pone proveedor, arrastro, lo ponemos en el siguiente nivel y ya tengo todas las facturas clasificadas. Primero por cada uno de los clientes del despacho y después por cada uno de sus distintos proveedores. ¿Veis? Vale. Siguiente filtro que podemos establecer es, por ejemplo, cualquiera de estos lo podemos utilizar, fecha contable, número de remesa. Bueno, esto es un poco para una operación que hicimos al margen de despacho, ¿vale? Fecha factura, por ejemplo, arrastramos fecha factura, lo metemos en el siguiente nivel. El sistema nos preguntará qué rango de fechas quiero establecer para el filtro mensual, por ejemplo. Bueno, pues esas 30.000 facturas supuestas que deberíais tener en el despacho, que aparentemente estaban todas desorganizadas ahí en un saco, en un cajón desastre, todo de manera conjunta, ya tenemos todas las facturas perfectamente clasificadas, primero por cada cliente del despacho, después por cada uno de sus proveedores y después por la fecha factura basada en meses. De manera que si abro aquí me dice que tengo 3 facturas de octubre del 2018. Aquí tendría una factura que Emermida le ha comprado a Ingram Micro y que esa factura tiene fecha 11 de 2017. Si hago doble clic, aquí tengo la factura con sus datos perfectamente identificados. Hermida le ha comprado a Ingram y con fecha octubre. Noviembre, mes 11, ¿vale? Mes 11 del 2017, ¿vale? Que puede ser que nos guste verlo de esta forma, no pasa nada, porque yo no he cambiado nada de ubicación. Lo único que he cambiado es, en base a mi gusto, la forma de mostrarlo. Imaginaros que en lugar de verlo por el nombre, quisiera verlo por el CIF. Arrastro mi cliente, que es el CIF, y ya tengo todo filtrado, en lugar de por nombre, por CIF. ¿Vale? Es decir, yo no cambio nada de ubicación, solamente cambio la vista que quiero en ese momento. ¿Vale? Eliminamos el nivel y ya hemos visto 2 de las posibles funciones para la búsqueda. Localización de una factura por el contenido que tenga, o un filtrado que le dé cierta coherencia a ver tantísima documentación metida en una única carpeta, ¿vale? Vale. Otra cosa que también me gusta mucho en los despachos, inspección de Hacienda. No, bueno, no es que guste la inspección, sino la facilidad de cómo acceder a la documentación. Venga, imaginaros que el inspector os pide que le facilitéis las facturas que uno de vuestros clientes de despacho, que en este caso es Modesto Jiménez, cuando que empieza a escribirlo, si aparece en el listado no me hace falta ni escribir más, ya que tengo aquí las facturas de Modesto. Pero en este caso quiero las facturas que Modesto le haya comprado a Orange, ¿vale? Pues empiezo a escribir y ya se aparece aquí, ¿veis? Aquí tenemos Orange. Vale, de las 30 facturas que veis antes mías, en vuestro caso 30.000 las que fueran, ya tengo sacado un filtro de facturas que en este caso lo componen 8 documentos. Lógicamente podríamos filtrar, podríamos haberle pedido, yo tengo hecho algo muy sencillo, ¿vale? Para hacer la demo, pero podríamos haberle dicho, mira, las facturas que tu cliente X le ha comprado a su proveedor Y entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, en el primer trimestre, eso como queramos, ¿vale? Lógicamente. Vale, pues aquí una de las cosas que vamos a tener en cuenta es qué nos piden para la inspección. Lo normal es que nos pidan tanto las imágenes como el listado, que ahora veremos cómo también podemos generar un listado, ordenado por el número de orden del contador. Pulsando una vez se ordenan en sentido decreciente y pulsando otra vez ya la tenemos ordenadas en sentido creciente por el número de contador. Vale. ¿Qué necesitaremos en ese caso? Un listado en Excel de todas esas facturas. Pues fijaros qué fácil. Archivo, imprimir, exportación de índices de todos los resultados de la búsqueda y el sistema va a componer un Excel de manera automática que contendrá todos los datos contables del listado ese de las 8 facturas que nos ha pedido la inspección. Aquí lo tenemos, ya se está componiendo. Bueno, tengo que dejar que se escriba si no me da un error, pero aquí tenemos el listado de las 8 facturas que formaban parte de la inspección y ordenado por el número de contador.
Vale, lo dejamos aquí minimizado para que no dé error, que si no... Vale, bueno, es que no me deja sino hasta que no termine de crearse el Excel, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos. Vale, en este caso guardaremos el archivo, ¿vale? En este caso le decimos que no, pero guardaremos el archivo. ¿Por qué? Porque ahora lo otro que nos va a pedir el inspector son las imágenes de las 8 facturas ordenadas de la misma manera que está ese Excel. Enviar por correo electrónico, por ejemplo, toda la selección, y ahora el sistema va a unificar, va a extraer de las 30.000 facturas del despacho lo que nos ha pedido el inspector, me las va a fusionar en un único PDF y me lo va a insertar como archivo adjunto para que junto con el Excel famoso que forma parte del listado se lo pueda mandar a la inspección. Entonces, fijaros, una vez unos despachos, algunas gestorías que comentan, joder, es que localizar las facturas para una inspección a veces, tanto en casa del cliente como si las tengo yo, porque llevo la custodia, cuesta una barbaridad localizarla. Pues ya habéis visto que fácilmente puedo tener acceso a las 8 facturas, como veis aquí, que forman parte de la inspección, con su correspondiente listado de Excel para que el inspector pueda hacer el cotejo de las facturas. ¿Vale? Bueno, pues ya habéis visto entonces cuántas cosas podemos hacer en la parte de gestión documental, en este caso asociado a la parte contable. ¿Vale? Entonces, en este caso ya prácticamente habríamos terminado de la parte contable. Vamos a ver en qué otras áreas documentales nos podemos beneficiar de la solución. Bueno, cerramos aquí la parte de facturas. Y por cierto, otro detalle que se me olvidaba. Si estoy trabajando en un asiento dentro de Sage Despachos Connect, tan fácil como pulsar un botón en el programa, en Sage Despachos, y el gestor documental nos muestra la imagen que corresponde a ese asiento. ¿Vale? Que lo sepáis, es decir, yo puedo estar trabajando en un asiento que no veo nada, solamente estoy viendo los datos contables. Bueno, pues pulsando un botón en Sage, el gestor documental me muestra la imagen que correspondería a ese asiento. ¿Vale? Venga, vamos a ver otras áreas documentales, por ejemplo, laboral. Vale, estamos en laboral, vamos a buscar un contrato. Podemos buscarlo, acordaros, por OCR Full Text, es decir, si yo quiero buscar una palabra que contiene el documento, como buscábamos antes el azafrán carmesita, vamos a buscar ahora el contrato de Modesto, por ejemplo. Damos a Enter. Aquí tenemos el contrato de Modesto, que lo podrías buscar también por índices o por contenido. ¿Vale? Índices son todas las posibles etiquetas que le puedo poner a un documento. Vale. Como yo buscaba el contrato de Modesto, aquí lo tengo delante. Pero si nos fijamos arriba, veis que aparece un botón que pone expediente. ¿Vale? Además, el expediente se llama como la identificación que le hemos dado es, en este caso es el DNI. ¿Vale? Entonces, ¿qué es un expediente? Bueno, pues un expediente es la agrupación virtual, ahora lo veremos todos los documentos, ¿vale? La agrupación virtual de documentos que, aunque cada uno de ellos está guardado en su ubicación correcta, es decir, imaginaros un despacho o una empresa, aquí tenemos recursos humanos o laboral. Yo tengo aquí una carpeta en la cual tengo 150 contratos de trabajo. No importa, aquí solamente hay contrato de trabajo, aquí solamente contendrá los DNIs, la formación que han hecho los distintos trabajadores, el IBAN para los pagos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando yo estaba buscando el contrato de Modesto, ¿vale? Haciendo el nexo en común que hemos hecho antes para generar el expediente, que hemos dicho que era el número del DNI, cualquier otro documento que haya dentro de la gestión documental, que en su apartado DNI tenga esta coincidencia, aquí tendré el expediente totalmente agrupado. Por eso decía, el expediente es todos aquellos documentos que están relacionados entre sí, aunque cada uno está guardado en su ubicación correcta, basándose en el punto de unión de un dato concreto. Si fuera un expediente de tráfico, en lugar de hacer el expediente por el número del DNI, lo haríamos por la matrícula. Si hacemos un expediente, por ejemplo, para una inspección de Hacienda, el número para la unión del expediente sería el número de expediente. Es decir, cualquier cosa que pongáis aquí coincidente, ¿vale? Haremos que el sistema unifique todos los documentos en que cada uno esté guardado en su sitio. ¿Qué es lo peor que nos podría ocurrir en este caso? Jolines, claro, yo tengo aquí acceso a los partes de baja de Modesto, tengo acceso a las nóminas de Modesto, pero ¿qué ocurre si este trabajador se traslada de sede y tengo que unificar toda la documentación en un único archivo? Joder, pues imaginaros que estuviera que hacerlo en Windows, que yo tengo aquí distintos documentos que sí, que están relacionados entre sí, pero aquí tengo un contrato, aquí un DNI, aquí 2 informes de formación que ha hecho el trabajador. ¿Cómo lo uno todo? Pues fijaros lo que se tarda con el gestor documental. Marco laboral para que me muestre todos los documentos relacionados con el expediente. Imaginaros que este trabajador se va a trasladar a la sede de Zaragoza y necesitamos mandarle todo el expediente laboral a la sede. Pues fijaros qué fácil. Enviar por correo electrónico todo el expediente, ¿vale? Y en PDF, por ejemplo. Acordaros lo que os he dicho. Imaginaos que esto tuviéramos que hacerlo en Windows, ¿vale? Fijaros lo que se tarda en unificar toda la documentación en un único expediente.
está sacando cada documento de una carpeta distinta, los va a fusionar todos en un único PDF y, al igual que le hemos dicho antes que lo envíe por correo electrónico, me va a abrir el Outlook, ¿vale? Y me lo va a insertar como archivo adjunto, y en este caso contendrá todos los documentos relacionados que formaban parte del expediente. ¿Vale? Aquí tenemos 9 documentos, que está el contrato, el DNI, la formación, IBAN para los pagos. Que en lugar de ser parte laboral es tema de tráfico, pues imaginaros que va un cliente vuestro y dice, oye, que hace ya un año que me habéis hecho la transferencia del vehículo y me siguen llegando a mí las multas. Bueno, pues joder, pues si yo toda la documentación está correcta. Bueno, pues mándamela toda para... Bueno, pues igual, agruparíamos todo el expediente de todo el procedimiento de la venta del vehículo, de la transferencia del vehículo, con todos sus datos. Es decir, para que lo veáis un poquito, a lo mejor tiene más aspecto visual. Es decir, aquí en este caso, ¿veis? Tendríamos un expediente basado en la matrícula y tendríamos DNI, multas, permiso de circulación, transferencia de tráfico. Aquí en este caso igual, marcaría expediente de tráfico y agruparía todos los documentos en un único PDF, pero si os dais cuenta, cada uno está guardado en su ubicación y todos ellos formando un expediente si lo necesito, pulsando en la parte expediente. ¿Vale? También podemos hacer otra cosa, es decir, al igual que hemos podido hacer antes un filtro basado en las facturas, perdón, vamos a la parte contable, a la parte laboral, perdón. Es decir, si yo me meto aquí, por ejemplo, en parte de baja, yo le puedo decir también, igual que filtré antes facturas basada en proveedor, cliente y demás, yo aquí me puedo también crear una carpeta, que esto es totalmente personalizable, como podéis entender. Me voy a la parte laboral y le puedo decir al sistema, mira, en parte de baja quiero agrupar, no sé si estará hecho alguna vez, si no lo borramos, vamos a borrar todo. Quiero agrupar todos los partes de baja que tengo, ¿vale? Primero por cada una de las empresas que le llevo la parte laboral. Arrastramos empresa y ya están clasificados todos los partes de baja, en primer lugar por empresa. Y además de por empresa, por nombre del trabajador. Ya está. Y además por nombre del trabajador, por la fecha de las bajas. Me pedirá igual que antes un rango de fechas, le digo mensual, por ejemplo. Bueno, pues ya tengo todos los partes de baja de a todas las empresas que le llevo la parte laboral, clasificado primero por cada una de las empresas, después por sus trabajadores y después por las fechas de las bajas, la parte de baja. ¿Vale? Bueno, pues seguro que hemos visto ya prácticamente todo. Vamos a otra pequeña cosa también que alguna vez lo he comentado así un poco por encima y alguna gestoría le ha hecho, lo considera importante, lo comento también, ¿vale? Vale. Le podemos poner un POSIT virtual a cualquier documento, ¿vale? Por ejemplo, pendiente de pago, pendiente de documentación, lo que queráis. Ya no solamente es para que el sistema me va a mostrar a nivel visual que este documento tiene algún tipo de anotación, ¿vale? Sino que puedo utilizar este texto también para hacer búsqueda de un documento. Evidentemente, en un documento cualquiera no aparece este texto, pero sí que lo puedo utilizar para buscar. Le puedo decir, por ejemplo, los días 25 de cada mes, oye, vamos a buscar cuántos documentos tenemos pendiente de pago, por ejemplo. Y lo que decíamos, este texto el sistema lo utilizará para localizar el documento. Una vez que el cliente nos ha pagado, por ejemplo, borramos el texto, pinchamos fuera, desaparece el POSIT, y ya no es que desaparezca, sino que si además le pido que me busque documentos que tenemos pendiente de pago, el sistema ya no localizará ninguno. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos dado un poco un repaso a toda la parte, es decir, la parte de gestión documental asociada a la parte de facturas y la parte de gestión documental, teniendo en cuenta que podemos utilizarla y sacarle partido a cualquier otro área laboral que tengáis dentro del despacho, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es, a modo de resumen, recordar un poco lo que hemos visto, ¿vale? Es decir, ¿qué nos va a aportar la solución Sage AutoScan tanto a empresas como a gestorías, ¿vale? En primer lugar, ahorro de tiempo porque no tenemos que picar los datos contables para generar el asiento. El sistema se encargará de hacerlo de manera o automática o semiautomática, como ya hemos visto, ¿vale? Y otra de las cosas también que ahorrará muchísimo tiempo y sobre todo ya no solamente tiempo, sino además control sobre la documentación, que a veces ya no se trata de tardar más o menos en encontrarlo, sino que hay veces que ni lo encontraremos. Bueno, pues en este caso el sistema nos permitirá acceder a facturas, ¿vale? Ya digo, como antes veíamos, no por una línea contable concreta, sino por una consulta para el tema de un artículo que nos haya pedido nuestro cliente o ante una inspección de Hacienda, una auditoría, la agrupación de facturas con el listado correspondiente en Excel, como hemos visto, ¿vale? Para eso, para una inspección de Hacienda o una consultoría o lo que sea, ¿vale? Y recordad también eso, que es lo que hablamos, que
podemos sacarle partido a la solución, teniendo en cuenta que junto con el módulo de contabilización automática de facturas que hemos visto al principio, tenemos incluido un gestor documental para todas las áreas que se os ocurra dentro del despacho, ¿vale? Entonces, bueno, ya habéis visto el potencial que tiene. Se trata un poco de eso, de sacarle partido, ya que está incluido en la propia solución, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. Vale, dejo el chat abierto durante unos minutos, o si no, como veis abajo también en la parte izquierda está mi correo electrónico para cualquier duda que os pudiera surgir. Estaré encantado de atenderla, ¿vale? Bueno, muchas gracias por todo y un saludo. Venga, hasta luego.